Una cena la mar de incómoda. Hayley quiere sus propios recuerdos y hay un acercamiento la mar de turbio entre Dylan y Gretchen. Todo esto y mucho más nos ha dejado el 6º episodio de la 2ª temporada de Severance. Muy buena gente y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Pues ya hemos visto el 6º episodio de la 2ª temporada de Severance o Separación, la serie de Apple TV. Y como cada semana vamos a hacer un análisis, una opinión y un resumencillo de lo que nos ha dejado el mismo. Un episodio que ha estado muy centrado en la diferenciación entre el INI y el OT. ¿Son o no son la misma persona? Hemos estado navegando en esta duda durante todo el episodio. De hecho, las escenas entre los OT y los INI se han estado entremezclando. Y de hecho, nos dicen que hasta la iglesia tiene su propia idea sobre ello, que para ellos son dos almas totalmente separadas. Y es lo que nosotros siempre hemos pensado, que a pesar de ser la misma persona, el INI y el OT son dos personas totalmente independientes, con sus pensamientos propios y que incluso, por lo que hemos visto con Bart en el episodio, pueden tener caracteres muy distintos. Y el episodio ha empezado justo en el momento en el que dejamos el anterior, en el que dejamos el episodio 5, con la situación del Mark OT viendo escenas de lo que es Lumon y viendo a Gemma. Todo esto se lo está contando a la doctora Asal y ella le dirá que todo esto significa una mejoría, que se va progresando, que ya no se despierta sobre la mesa de Lumon, que ahora ya existe interacción humana, aunque Mark no está muy seguro de esto, ya que la Gemma que él vio no le pareció humana, sino que todo esto le pareció una especie de pesadilla. Y nos dirá que Gemma, en este momento que la vio, recitaba una especie de retahíla de cosas sin ningún tipo de sentido. Mark volverá a preguntarle si sabe qué están haciendo allí con ella, y la doctora le dirá que no lo sabe, pero que ella es esencial para el trabajo que están desarrollando. Pensamos que puede ser que Mark, con su proyecto Cold Harbor, esté volviendo a traer la conciencia de quien fue su esposa. Aunque Mark le dirá que Gemma ni siquiera lo ha reconocido, no sabía quién tenía delante, pero Asal le responderá que la Gemma que conoce está ahí dentro. Y veremos a un Mark esperanzado. De hecho, hará referencia a la negociación, a uno de los pasos que se llevan a cabo en el duelo. En él te planteas todo lo que harías y todo lo que cambiarías por volver a ver a esta persona que has perdido. Y en su caso, puede ser posible. La verdad que vemos un tipo de esperanza en Mark en este momento. Este paso del duelo para Mark es absurdo. En circunstancias normales, por muchas cosas que cambien, no puede recuperar a esa persona perdida, pero su caso es diferente al de los demás. Y saltamos directamente a Lumon, a una pequeña charla que tienen Dylan, Mark y Hayley. En ella, Dylan les está confesando lo que encontró tras el cuadro de la sala de descanso, este dibujo de Irving del pasillo con el ascensor y las indicaciones al dorso. Sus compañeros no saben por qué no tomó el dibujo y lo trajo aquí, pero él tiene sus propias motivaciones, el poder ver a su esposa, y no les cuenta más. Y en esta conversación parece que descubren nuestros INI que hay una planta más abajo de la que se encuentran, y además sería el lugar donde podría estar la señorita Casey. Vemos como a Mark le da hambre y abre la nevera de Lumon, y aquí vemos como hay una especie de bolsa y una bebida para cada uno de los trabajadores, pero aquí la reintegración vuelve a hacer efecto y vemos como Mark ve la nevera de su casa y a la vez está viendo la nevera de Lumon. La reintegración en la mente de Mark sigue adelante, y lo siguiente que vemos de Mark y Hayley es que están en el baño y están hablando, y aquí Mark primero le va a hablar a Hayley de lo que ocurrió en el final del episodio anterior con la amenaza de Milchick, y después va a confesar lo que ocurrió en el Orbo con su OT, y vemos como Hayley queda totalmente devastada. En un primer momento piensa que le está confesando que tuvo relaciones con la señorita Casey, pero cuando descubre la verdad todos sus sentimientos chocan dentro de ella, y vemos como Mark se va a trabajar y ella deambula por los pasillos totalmente desolada. De hecho, esta escena nos la van insertando con una entre Dylan y Gretchen en la que acaban liándose. Después hablaremos de ella, pero en un principio nos la están contrastando. Mientras hay un acercamiento entre Dylan y Gretchen, vemos como Mark y Hayley están cada uno por un lado y realmente los dos muy afectados por lo sucedido. Ninguno de los dos tuvo realmente culpa porque Mark se creía que estaba con Hayley y Hayley no tuvo ninguna opción de evitar que su OT ocupara su cuerpo. La verdad que esta idea de si son o no los OT y los INI la misma persona ha estado sobrevolando el episodio constantemente. Pero vemos como finalmente Hayley va a tomar las riendas, va a hablar con Mark, justo en el momento en el que también Mark se dirigía a hablar con ella. Ella le dirá que creías que lo hacías conmigo. De hecho, Mark se ofrecerá a contarle exactamente lo que pasó, pero ella no quiere eso.
ella quiere tener sus propios recuerdos. Y vemos cómo van a una oficina desocupada y allí acaban haciendo el amor. Tras terminar, vemos la cara de satisfacción de ambos y cómo van sonriendo por el pasillo, pero acaban besándose y Mark ve sangre en la mejilla de Ellie, creyendo que ella está sangrando, pero no, el que está sangrando es Mark. Parece que las consecuencias de esta reintegración se están haciendo cada vez más patentes. De hecho, vemos a Mark sangrar por la nariz y esta singular tos que también vimos que en la primera temporada tenía Pity. Mark es atendido por la señorita Wang y vemos cómo le dice que los niveles de humedad están estables dentro de la oficina de separación, así que este sangrado debe deberse a otra cosa, y le preguntará si tiene alucinaciones o auras, y Mark, mintiendo, le dirá que no. De hecho, incluso le preguntará a Ellie si le ha pegado, haciendo referencia a ese primer encuentro que tuvieron Mark y Ellie, donde ella tomó lo primero que pilló a mano y le pegó en toda la frente a Mark, aunque Ellie le responderá que en esta ocasión no lo ha hecho. Y mientras la señorita Wang le está tomando la atención a Mark, cambiamos al Mark, Outi e Ini continuamente. Parece que las mentes y los recuerdos están cruzados, y nos situamos directamente con el Mark Outi, que está con la doctora, la cual le dice que seguirá teniendo como lagunas hasta que todo vuelva a unirse. Pero vemos como Asal parece que empieza a impacientarse y quiere acelerar el proceso, y para ello quiere inundar el chip que tiene Mark en el cerebro. De hecho, le dice que hay cierto riesgo de hemorragia, por lo cual Mark se negará absolutamente a que le meta una aguja en el cerebro e inunde lo que sería el chip de Lumon. De hecho, se marchará de su casa e irá a un restaurante porque tiene mucha hambre. Y vemos cómo está en un restaurante chino y está comiendo con ansias. Además, vemos cómo le traen la galletita de la suerte, esta típica galletita que te traen una cuando has terminado de comer en un restaurante de este tipo, y vemos cómo hay más de una galleta en el plato. Algo extraño porque normalmente solo ponen una por persona y en el plato de Mark hay más de una. Y además vamos a descubrir que Mark no está solo en el restaurante, ya que un par de mesas más adelante está Helena Egan. Y de hecho, ella se acercará a su mesa, le dirá quién es, algo que Mark sabe, evidentemente, es una persona famosa en el mundo exterior, y le dirá que ella también lo conoce porque el trabajo que está realizando en Lumon es muy importante. De hecho, en un momento dado parece que están flirteando y Helena le dice de que él tiene que presentarle a su padre. De hecho, le dice algo así como que sería el primer novio que llevará a presentarle a su padre. Esto cada vez nos hace pensar más que esa teoría que sobrevuela por internet de que Ellie o Helena esté embarazada vaya a hacerse realidad. De hecho, el que haya habido una nueva relación sexual entre Ellie y Mark ahora en el trabajo nos da la impresión de que puede producirse, y más cuando en el mismo episodio de hoy también se ha hecho referencia a la no existencia de protección por parte de Phil, el marido de Bart. Así que vemos como en este episodio todas las situaciones han tenido relación unas con otras, y que en un lado hable Phil de si habían hecho el amor con protección Irving y Bart, y en otro vemos como Helena le está diciendo de presentarle a su padre. Sabemos que hicieron el amor en el Ortbo y han vuelto a hacerlo en este, que acabe quedándose embarazada no sería ninguna cosa a descartar. Y vemos como Helena empieza a hablarle de que le gustaría tener una conversación sobre la situación del OTC, sobre las horas extras que experimentó Sunini en el exterior, que tuvo que ser una situación traumática, y más para él, que ya ha sufrido la pérdida de su mujer, Hannah, cuando sabemos que Helena sabe perfectamente que la esposa de Mark no se llama Hannah, ya que es uno de los proyectos más importantes de Lumon, el Cold Harbor. Está referenciado a Gemma trabajaba como la señorita Casey dentro de Lumon, y además ha hablado innumerables veces con el Mark Ini de la esposa de su Outi, así que seguramente queda aparentar que sabe menos de lo que sabe delante del Mark Outi. Vemos como a Mark le da tos y decide marcharse del lugar, pero cuando se despide de Helena vemos cómo se queda parado, se queda mirándola. Escuchamos un ruido extraño, como cuando la reintegración le está haciendo efecto y tiene estas visiones, así que no me extrañaría para nada que hubiese sentido algo de Ellie dentro de Helena. Vemos cómo se marcha, llega rápidamente a casa, se dirige junto a Sal y quiere llevar a cabo, ahora sí, nuevamente la reintegración. Va a aceptar inundar el chip, y vemos cómo llevan a cabo este proceso. Tras inundar el chip, lo primero que ve Mark es sus relaciones íntimas con Ellie, que supuestamente acabarán de pasar ese mismo día, aunque no me fío para nada de los tiempos en esta serie. Están jugando, creo, un poco con nosotros en cuanto a los tiempos. Ya lo hablamos en el vídeo de esta semana, el vídeo que hicimos sobre The Lexington Later, en el que las fechas eran muy extrañas, y pienso que lo que está ocurriendo ahora mismo en la serie, también el tiempo, las fechas son de lo más extraños. Y además, en este momento también se van entremezclando escenas de su esposa, una en la que parece que está en la cama junto a él, otra como la señorita Casey, y una muy extraña al final que parece que está en la actualidad, pero con el pelo suelto y el Lumon. La verdad que esta imagen, que pasa prácticamente inadvertida en el episodio, es de lo más interesante. Y sinceramente no sé qué nos puede estar indicando.
tras ver esta imagen, se levanta rápidamente, algo que no debe hacer después de que Asal haya inundado ese chip, y llaman a la puerta. La doctora le dice que lo deje pasar, que no abra, pero el coche de Mark está en la puerta y es Devon, sabe que está ahí. Vemos como Mark abre la puerta y Devon está un poco enfadada porque lleva tiempo sin comunicarse con ella. Él le dice que sigue estando enfermo, ella le dice que solo quiere ayudarlo, tienen una pequeña discusión y Mark cae desplomado. Aparece Asal en el lugar y le dice a Devon que no lo toque. Parece que Mark está sufriendo un ataque similar al que sufrió Petey en la licorería. La diferencia es que Mark cuenta aquí con Asal y con Devon, los cuales podrán ayudarlo antes de que el derrame o la hemorragia que está sufriendo Mark en estos momentos acabe con su vida. Y además de todo esto que ha estado de lo más interesante, hemos tenido otras líneas narrativas. Por un lado hemos visto cómo Dylan ha recibido otra visita de su esposa y aquí han estado hablando de su matrimonio, de los niños y demás, y del mismo Dylan del exterior. Y hemos visto un acercamiento ya más estrecho entre ambos, de hecho acaban besándose. Pero también es verdad que para Gretchen son los dos la misma persona. Ella no diferencia entre Lini y Lottie, así que para ella está con otra parte de su marido que le gusta más que la que tiene en casa, pero sigue siendo la misma persona. Y quizás se autoengañe con que eso no sería una infidelidad, pero Dylan, el del trabajo, le dice claramente que son diferentes. Después veremos cómo en casa Dylan está que si quiere comprar un coche y tal, y le preguntará por la reunión con su Ini, y ella le dirá que no se ha producido, que se canceló, que tendría demasiado trabajo, mintiéndole descaradamente. Por su parte, Milchick, después de la revisión del episodio anterior, se va a poner las pilas. Hemos visto cómo ha tenido una conversación con la señorita Huang y sabe que fue ella quien puso las quejas contra él. Y vemos cómo hay una situación más que tensa entre ambos. De hecho, Milchick le dirá que tiene que recordar que no aprobará la beca hasta que él la considere apta para Wintertide. Otro nuevo concepto que de momento no sabemos a dónde nos llevará. Así que le dice que se organice, que se centre y que erradique su ímpetu infantil. Y vemos cómo la deja al bando mientras él se va a mejorar estos aspectos en los que se supone que ha fallado. De hecho, veremos cómo coloca innumerables clips en distintos folletos. Una autotortura. Milchick se ha estado flagelando durante todo el capítulo. De hecho, tras terminar esta locura de poner clips en documentos, lo siguiente que vemos es que tiene que dejar de usar palabras tan cultas, que era la segunda objeción que le hicieron en la revisión. Y vemos cómo evoluciona su lenguaje para no ser tan culto y transmitir la misma información. Nos queda la tercera, que sería la de controlar a sus iris, que ya empezó a hacerlo con Mark en el ascensor en el episodio anterior. Y pasamos a la cena, la famosa cena de Irving en casa de Bart y Phil. Vemos como en el inicio de la misma hay tirantes, sobre todo con el marido de Bart, ya que le dice algo así como que lo mío es tuyo, haciendo referencia sin lugar a dudas a su marido, y vemos como tras la cena comienzan a tener una conversación de lo más interesante. Bart le preguntará a Irving si alguna vez le han tirado sangre en el coche cuando iba al trabajo, algo que a Irving nunca le ha ocurrido. De hecho, Phil puntualizará, no fue sangre, fue pintura roja, y hará referencia a este grupo Mente Unida, que vimos algo de ello en la primera temporada, pero que realmente llevamos tiempo sin saber nada de este grupo que estaba en contra de la separación. Y vamos a descubrir la historia de por qué Bart ingresó en el programa de separación. De hecho, por lo que nos cuenta su marido, no era la mejor persona del mundo y ellos tenían la inquietud de que Phil fuera al cielo y Bart al infierno. Pero un día en la iglesia, precisamente que habían abordado este tema de la separación, el sermón del cura trató sobre esto mismo, diciendo que tanto Lini como Lottie son dos almas distintas. Uno puede ir al cielo y el otro al infierno. Y esta es la forma que parece que encontró Bart para poder ir al cielo junto a Phil, ya que a pesar de que su Outie iba a ir al infierno por todas estas cosas que había hecho en el pasado, su Ini sí que podría ir al cielo. Así que más dolido aún tendría que estar Phil con Irving, ya que la parte buena, la parte que va a ir al cielo de su marido, es con la que él supuestamente ha tenido una relación. Así que nos dicen aquí que para la iglesia los Ini son individuos íntegros y plenos y tienen su propia alma. La verdad que un tanto turbio esto de que el Outie pueda ir al infierno y el Ini al cielo, siendo a la vez el mismo cuerpo. Bart nos dirá que hace 10 años cambiaron la forma de llamarse cariño a Attila, pero Phil le corregirá, ya que dice que no fue hace 10 años, sino que fue hace 20 años. De hecho, volvemos a tener aquí problemas cronológicos importantes, ya que Phil dirá que Bart lleva trabajando en Lumo desde hace 20 años, cuando, según Irving, la separación se inició tan solo hace 12 años. Y vemos cómo Bart quiere achacar esto a que su marido está un poco ebrio. Y vemos cómo saca el tema de si creen que tuvieron relaciones sexuales en el trabajo.
Evidentemente ninguno de los dos podría saberlo. Y además nos dirá que ha hablado con el pastor sobre eso y que no está enfadado porque cree que los Ini merecen experimentar el amor. Finalmente vemos cómo termina la cena e Irving y Bart se despiden. De hecho, Irving se ha sentido muy cómodo en la misma y le dice que le gustaría repetirla. Pero Bart le va a hacer una pregunta de lo más interesante, ya que le va a decir si los tres o solo los dos. Irving le dirá que en un principio pensaba en los tres, pero que le daría igual de cualquier forma. Y vemos como la cara de Bart está cada vez más sombría. De hecho, vemos como Irving se marcha y la cara con la que se queda Bart es como mínimo intrigante. De hecho, descubrimos que mientras Irving está en esta cena, Drummond está registrando los documentos de Irving. Así que no me extrañaría para nada de que Drummond hubiese concertado con Bart el mantener entretenido a Irving para que él pudiese ir a su casa e investigar los documentos que tiene. De hecho, Drummond en casa de Irving va directamente a donde se encuentran estos documentos, como si supieran dónde están. Aquí vemos un mapa de Kier de carreteras regionales, vemos uno escrito que no podemos identificar la letra y vemos un listado de trabajadores. Un listado de trabajadores en el cual Irving va situando datos que va conociendo de cada uno de ellos. Edad del separado, direcciones, y vemos como hay algún que otro accidente de automóvil en el listado. Parece que el modus operandi, usar accidentes automovilísticos para quitar gente de en medio, es algo bastante habitual. Además, también algunas de las fechas que nos aparecen, si nos situamos en el año actual, no cuadrarían con los 12 años. De hecho, ya os digo que las fechas son muy extrañas en esta serie, el tiempo es muy extraño en esta serie, y no sé si es que estamos en el futuro y plantean la situación como si estuviéramos en este año o nos encontramos en otra realidad o incluso en otro lugar más lejano. Y hasta aquí ha llegado lo que ha sido el 6º episodio de la segunda temporada de Severance o Separación. La verdad que muchas cosas interesantes, vamos avanzando en la serie y no nos dejan de mostrar cosas y cada vez más interesantes. Veremos a ver qué sucede con Mark en el próximo episodio. Evidentemente no creo que vaya a morir por este derrame cerebral que haya podido sufrir. Ahí está Sal, que es una doctora especializada en estos temas y evitaría que pasara lo peor, y con muchas ganas de seguir viendo más episodios de esta serie que tanto nos gusta. No sé, dejadme en los comentarios todo lo que queráis y ya sabéis que nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. ¡Hasta pronto!